Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, profa. Ay, gracias, chicas. Mil disculpas. Aquí, pues esperemos que el día de hoy con fisiopatología no tengamos mayor incidente y que fluya, ¿no? La clase principalmente para, pues, con estas cuestiones técnicas, ¿no? De pronto como que se pierde o cuesta, ¿no? Trabajo de pronto ir dando el seguimiento. Entonces, el día de hoy vamos a revisar principalmente las enfermedades óseas representativas, es decir, osteomalacia, perdón, y la osteoporosis, revisando el tema desde la fisiología normal hasta hablar justamente de la enfermedad. Y es un tema súper interesante porque en el caso de las mujeres, de hecho, es desgraciadamente una situación que nosotras no podemos evitar dada la fisiología que tiene nuestro sistema reproductivo. Anteriormente estábamos revisando las alteraciones tiroideas y suprarrenales, ¿no? Y también hablábamos de un tema muy interesante que es el síndrome del ovario poliquístico. Entonces, continuando con esta parte de las enfermedades óseas, pues nada más como ponernos en el contexto de algunos conceptos principalmente, como es el caso del hueso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del hueso? Justamente, pues nos referimos a esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? Como el decir un órgano, como puede ser el caso del fémur, o a un tejido, como es el caso del tejido óseo trabecular. Entonces, es importante aclarar que cada hueso tiene tejidos óseos de dos tipos principalmente. Podemos hablar del tejido trabecular y del cortical. Ahora, cada tejido que compone el huesito experimenta un modelado óseo durante el crecimiento en nuestra vida. Pues, por ejemplo, cuando estamos chiquititos, que ocurre muchas veces, existe una ganancia de altura, se alargan. Y cuando cesa el crecimiento, no quiere decir que los huesos ya digan, ahí quedó, ¿no? Normalmente van teniendo un remodelado óseo tras este pausar del crecimiento. Hago hincapié en esto porque de pronto es muy común que nuestros abuelitos, o bueno, ya todos recordamos a nuestros abuelitos con mucho cariño, o nuestros papás, por ejemplo, nos llegan a decir, ah, bueno, yo tengo huesos fuertes porque de chiquito tomaba mucha leche, ¿no? O tomaba mucha leche. Realmente esto es falso. ¿Por qué? Porque los huesos se van remodelando, ¿no? Entonces, la masa ósea es un término genérico que se refiere al contenido mineral óseo y normalmente nosotros lo que escuchamos es la densidad mineral ósea, que lo que hace es describir el contenido mineral del hueso por unidad de hueso. Entonces, en ese huesito que nosotros tenemos, ¿qué tanto mineral estamos encontrando? Ni el contenido mineral óseo, ni la densidad mineral ósea proporciona una información sobre la calidad estructural microarquitectónica tridimensional del tejido óseo. Lo único que podemos llegar a conocer es, por ejemplo, en la densidad, pues si es o no correspondiente a los valores que tenemos de referencia. En cuanto a la composición del hueso adicional de estos tejidos que les mencionaba, el trabecular y el cortical, consta de una matriz orgánica o que también se conoce como osteoide, que normalmente son fibras de colágeno, y en estas fibritas de colágeno se van depositando las sales de calcio y fosfato en combinación con iones de hidroxilo en cristales de hidroxiapatita. Ojo aquí, ya dije dos minerales muy importantes, calcio y fósforo. Entonces, desde ahí, cuando hablamos de una fisiopatología, ¿no? Decimos,
Punto número 1, deficiencia de calcio y fósforo en la dieta me van a llevar a una alteración del sistema óseo sin duda alguna. Otro punto importante es que la resistencia a la tracción en forma de cable del colágeno y la dureza de la hidroxiapatita se combinan para dar al hueso su fortaleza. También tenemos otros componentes de la matriz ósea, por ejemplo, está la osteocalcina, la osteopontina, entre otras varias que tenemos en la matriz ósea. Entonces, aquí, perdón que haga la introducción como con tanto detalle, ¿no? Pero es como en este punto importante de ponernos en el contexto. Entonces, dentro de los tipos de tejido óseo, aquí se pone lo bueno, lo interesante. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 80% del esqueleto consta de tejido óseo compacto o también cortical. Por ejemplo, la diáfasis de los huesos largos, ¿no? Los de nuestros brazos, nuestras piernas, contienen principalmente hueso cortical y este huesito cortical se compone de osteonas o sistema de Hebers que experimenta un remodelado continuo, aunque lento. Ojo ahí. Y este sistema consta de una capa periostática externa, tiene laminillas de forma circunferencial. Estas laminillas son compactas y también existe una capa interna de tejido trabecular. Entonces, adicional, pues ya les dije, el 80% es de tipo cortical. El 20% ¿qué onda? Pues el restante es hueso trabecular o esponjoso que existe en los extremos protuberantes de los huesos largos, la cresta ilíaca, las muñecas, las escápulas, las vértebras, las regiones de los huesos que recubren la médula, por ejemplo, muy importante. Y el hueso trabecular es menos denso que el cortical como consecuencia de una estructura abierta de espículas óseas que están interconectadas, que se asemejan a una esponjita. Perdonen ahí la imagen como muy simplista, ¿no? Pero es justamente la que tenemos del lado derecho, que es ahí justo hay una parte del fémur, pues se ve como el huesito como si fuera una esponjita, ¿no? Aquí los componentes de interconexiones de este hueso pues dan soporte y pues proporcionan una gran área de superficie en la que se expone principalmente líquidos diferentes que van pasando por ahí. Por ejemplo, les estaba diciendo la médula, pues por la médula todo lo que pasa, ¿no? Y también tiene un recubrimiento más grande de células principalmente. Entonces, el tejido óseo trabecular es mucho más sensible a los estrógenos en el sentido de si están presentes o no, a diferencia del tejido cortical. Entonces, ya aquí llegamos a lo que les decía, lo importante. La pérdida del tejido óseo trabecular en las fases tardías de la vida es, en gran medida, el responsable de las fracturas que tenemos, sobre todo en la columna, por las características donde les estaba mencionando que tenemos este tipo de tejidos. Entonces, ahorita también les decía que el hueso trabecular es muy sensible al efecto de los estrógenos. Entonces, pues, ¿quiénes estamos en mayor riesgo? Nosotras. ¿Por qué? Porque responde a esta parte, ¿no? Es parte de la fisiología del hueso. Y también, aquí nada más, no pasarlo por alto, también tenemos las células óseas, pues como todo, ¿no? Si el tejido adiposo tiene los adipocitos porque el hueso no lo va a tener, pues aquí hablamos de los osteoblastos, que son los responsables de la formación o de la producción del tejido óseo, dependiendo la fase de la vida, y tenemos los osteoclastos, que son los responsables de la resorción o degradación del hueso.
De hecho, tratar de hacer un poquito como la asociación entre las palabras, ¿no? Clastos, como clash, 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 que van degradando el huesito. Y en el tejido óseo también existen otros dos tipos importantes de células, los osteocitos y las células del revestimiento del hueso, que son osteoblastos inactivos. Ambos son derivados de los osteoblastos. El origen de los osteoblastos son las células madre mesenquimatosas, mientras que los osteoclastos surgen de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea. Entonces, aquí pensamos en hematopoiesis. ¿Quién participaba en la hematopoiesis? Los riñones. Nos está aquí indicando también que el sistema está interconectado. Adicional tenemos los cartílagos, que se encuentran como estos soportes flexibles en áreas como la nariz o la oreja. Sabemos que el cartílago no es hueso, no es rígido, no está calcificado y realmente tampoco está irrigado. Por eso cuando nos llegamos a pegar por ahí en alguna superficie cartilaginosa, realmente no existe como la misma consecuencia que tendríamos a comparación de cuando nos pegamos en los huesitos, ¿no? En cuanto a la homeostasis, ahorita les iba mencionando algunos aspectos, ¿no? Sin embargo, ahorita ya poniéndolo en la perspectiva global, el tejido óseo sirve como un depósito de calcio y otros minerales, como el caso del fósforo. La homeostasis del calcio sabemos que es este proceso de mantenimiento de una concentración constante de calcio sérico y se regula por mecanismos complejos en donde juega la ingesta y la eliminación del calcio con lo que está existiendo en las necesidades corporales. Es decir, cuando la ingesta de calcio es insuficiente, ¿qué va a pasar? La homeostasis se va a alcanzar sacando mineral del hueso para poder mantener la concentración sérica de iones de calcio en el nivel establecido. ¿Quiénes van a estar actuando ahí? Los osteoclastos. Y la homeostasis, permítanme tantito, ya. Permítanme. Ya. Osteoclasto les estaba diciendo, ¿qué les iba a decir? Ya, perdón. Entonces, poco calcio, ¿qué va a pasar? Se va a sacar del hueso, ¿no? Entonces, la extracción se puede hacer por dos fuentes esqueléticas principales, los iones de calcio, que normalmente son fácil de movilizar en el líquido óseo o a través de la resorción osteoclástica del tejido óseo, y el recambio diario de los iones de calcio del esqueleto, pues principalmente apoya la actividad dinámica del tejido óseo en la homeostasis del calcio. Ahora, el tema aquí es que la concentración sérica de calcio normalmente se regula por dos hormonas reguladoras del calcio, que ya tenemos conocimiento por otras experiencias educativas que han tenido. Por ejemplo, la hormona paratiroidea y la 1,25 de hidroxivitamina D3 o el calcitriol. Si los niveles séricos de calcio están disminuidos, ¿qué va a pasar? La hormona paratiroidea aumentará la reabsorción a partir del riñón y el hueso, y el calcitriol lo que hará será aumentar la absorción intestinal e iniciar la actividad osteoclástica para degradar el hueso. El aumento del calcio principalmente se produce como consecuencia del hiperparatiroidismo. Y el calcio sérico consta del calcio libre, ¿no? Pues ya que se sacó, y del calcio que se une a la albúmina. Entonces, aquí, perdonen el diagramita como muy simplista, pero creo que sí se ve la flechita, ¿no? Principalmente cuando se detectan niveles bajos de calcio,
se mandará la señal ¿para qué? Para que entonces, pues el huesito se empiece, los osteoclastos, perdón, empiecen a mandar el aporte de calcio necesario y también los riñones van a estar teniendo acción para que se logre normalizar la cantidad de calcio y en este normalizar el calcio, pues también el intestino va a jugar un papel importante para que se absorba más de lo que se necesita. Ahora, dentro de lo que es el modelado óseo, es también bien interesante este tema porque en el caso de nosotras, a los 16, 18 años podemos decir que el modelado óseo está completo, mientras que en el caso de los hombres, por ahí de los 18, 20 años. No es una regla, sin embargo, es lo que pasa en la mayoría de los casos. Y durante este periodo de crecimiento, la formación sobrepasa a la resorción de hueso. Pues obviamente, ¿no? Se está formando, que tanto se va a estar resolviendo, es mínimo. El pico de masa ósea se alcanza aproximadamente por ahí de los 30 años y, por ejemplo, hablando del crecimiento, ya me estaba pasando, los huesos largos, del por qué ya no seguimos creciendo, en las mujeres normalmente cesa a partir de los 18 años y en el caso de los hombres, pues a partir de los 20 años aproximadamente. Sin embargo, la masa ósea se sigue acumulando durante unos cuantos años más en un proceso que se conoce como consolidación, es decir, el relleno de las ostionas en las diáfasis de los huesos largos. Es por esto que les decía, el pico de masa ósea se alcanza aproximadamente a los 30 años. Sí, dejamos de crecer en el sentido de la longitud, sin embargo, se sigue consolidando el huesito, ¿no? De hecho, aquí podemos observar esta pequeña gráfica donde observamos los años, ¿no? Justamente en la edad de los 30 que ocurre. La densidad mineral ósea se encuentra en su pico máximo. Esto es relevante porque, sobre todo, en el sentido de hacer rentable su servicio de consulta nutricional, sea particular, sea público, pues en el momento que ustedes tengan un paciente de menos de 30 años y detecten una dieta deficiente en calcio, en fósforo, en vitamina D, es un individuo que está en riesgo de que la densidad mineral ósea no sea bueno, sí va a llegar a un pico, sin embargo puede ser no el ideal, no el óptimo. Y pues como podemos observar igual aquí en esta grafiquita, conforme van pasando los años, por el contrario, la densidad mineral ósea va disminuyendo. Sin embargo, pueden observar que por ahí de entre la década de los 50 y los 60 años es muchísimo más acentuado, sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Por esta parte del papel de los estrógenos. Viene la menopausia, entonces estos cambios hormonales que surgen afectan, ¿no? Justamente en la densidad mineral ósea. Y pues la edad a la que cesa la adquisición de la densidad mineral ósea realmente es variable, porque no solo entra el juego lo que nosotros consumamos en la dieta, también la actividad física es otro factor importante, porque actividad física de impacto, por ejemplo, caminar, trotar, brincar, ¿no? Saltar la cuerda, normalmente son actividades que lo que hacen es estimular que se esté acumulando más mineral en nuestros huesos. Y el pico de masa ósea es mayor en los hombres que en las mujeres, pues obviamente por la complexión de los hombres, pues son más granditos, más grandecitos. Entonces, la herencia también es otro factor importante que contribuye, porque de hecho en algunos casos puede influir hasta en un 50, un 80% aproximadamente en lo que es la densidad mineral ósea.
Sobre todo, pues ya saben que de pronto salen algunas enfermedades genéticas ahí muy, muy extrañas, muy particulares, pues donde podemos hablar de problemas en los huesos. Y el pico máximo de mineral ósea se relaciona con la ingesta adecuada de los nutrimentos, la actividad física y la genética. Entonces, como estamos viendo, este piquito que les decía, ¿de qué dependerá dónde esté el pico, por ejemplo, de Mariana respecto al mío? Pues las características que tengamos cada una de nosotros. Y ojo aquí, esto es muy importante porque les estoy diciendo que la ingesta de nutrientes juega un papel importante. Pensemos, a ver, ingesta de nutrientes. ¿Qué pasa en el caso de privación? No sé, una anorexia nerviosa y algún otro tipo de enfermedad donde hablemos de una deprivación energética, pues normalmente este pico de densidad mineral ósea se verá disminuido, ¿no? Realmente. Ahora, en cuanto al remodelado óseo, pues ya ahorita estábamos hablando de todo lo que sube, ¿no? Y como decimos, todo lo que sube tiene que bajar. El remodelado óseo es un proceso en el que el hueso es resorbido de forma continua mediante la acción de los osteoclastos y reformado mediante la acción de los osteoblastos. Entonces van como actuando coordinadamente. Y el proceso de remodelado se inicia por la activación de las células preosteoclásticas en la médula ósea. Participa la interleucina, sobre todo interleucina 1, pero también otras citocinas, no quiere decir que únicamente interleucina 1, participan otras que normalmente son liberadas de las células del revestimiento óseo y actúan como desencadenantes en la activación de células madre precursoras de la médula ósea, ¿no? Entonces, estas células preosteoclásticas van a migrar a la superficie del hueso al tiempo que se van diferenciando en osteoclastos maduros. Estos osteoclastos cubren un área específica del tejido óseo, ya sea trabecular o cortical. Entonces, ácidos y enzimas proteolíticas liberadas por los osteoclastos van a ir formando pequeñas cavidades sobre las superficies óseas para ir resorbiendo mineral y matriz óseos de la superficie del hueso trabecular o bien del hueso cortical, dependiendo. Entonces, el proceso de resorción es rápido y se completa en pocos días, mientras que el relleno de estas cavidades por los osteoblastos es lento. Es decir, podemos decir lento, entre comillas, rápido, de 3 a 6 meses o incluso hasta un año. Y esto es importante porque entonces cuando hablamos de pacientes que están en osteopenia o ya con osteoporosis, cuando hablamos del decir cuánto tiempo el paciente estará en tratamiento nutricional, pues realmente no es un tratamiento corto, no es algo que va a lograr en un mes, sino que se va a lograr en meses o en años. Regresando al tema, la etapa de reconstrucción o de formación implica la secreción de colágeno, proteínas de la matriz, que es llevado a cabo por los osteoblastos, también derivados de las células madres precursoras en la médula ósea. ¿Qué va a pasar? El colágeno se va a polimerizar para formar fibras maduras de cadena triple y se van a ir segregando otras proteínas de la matriz. A los pocos días, las sales de calcio y de fosfato se van a ir precipitando sobre las fibras de colágeno y se van a transformar en cristales de hidroxiapatita. Aproximadamente el 4% de la superficie ósea total está implicada en el remodelado en un momento dado, mientras se renueva hueso nuevo de forma continua por todo el esqueleto. Cuando las fases de resorción y formación están en equilibrio, que es lo que pasa en individuos normales, existe la misma cantidad de tejido óseo al terminar la fase de formación
que al principio de la fase de resorción. El beneficio para el esqueleto en este proceso pues es la renovación sin microfracturas. Es aquí cuando decimos luego por ahí, me acuerdo mucho de este comercial de Caltrate que hablaba de la microarquitectura, ¿no? Pues un beneficio de este remodelado es que la microarquitectura se va manteniendo adecuadamente. Sin embargo, con el envejecimiento, la resorción se hace relativamente mayor que la formación por los osteoblastos. Entonces, aquí hablamos de un desequilibrio entre la formación y la resorción, que se conoce este evento como un desacoplamiento de la actividad osteoblástica y osteoclástica. Debido a este desacoplamiento, la edad es un determinante importante en lo que es la densidad mineral ósea, aproximadamente a los 40 años. Digo, no se ve como muy bien en la grafiquita, pero aproximadamente a los 40, la densidad mineral ósea disminuye de forma gradual en ambos sexos. Sin embargo, la pérdida aumenta de forma considerable en las mujeres tras la menopausia, lo que les estaba explicando pues, anteriormente, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí en esto es que la pérdida de hueso cortical en cierto punto se estabiliza, bueno, se puede mantener estable, puede cesar incluso. Sin embargo, dependerá de los factores anteriormente mencionados, ¿no? La dieta, la actividad física y también la parte genética, ¿no? Entonces, pues principalmente, hablando de mujeres, la pérdida, pues, en la menopausia de hueso trabecular es muchísimo mayor que la de hueso cortical. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Del hueso que nos interesa saber. Digo, aquí está como muy simplista la imagencita. Y pues ahora sí, en los problemas que nos lleva, ahorita ya que estábamos hablando de la resorción y del remodelado y justamente de esta parte del desacoplamiento, pues nos lleva, un resultado del desacoplamiento es la osteopenia y la osteoporosis, que es esta pérdida que es grave, ¿no? En este sentido, hablar de la osteoporosis presenta, permítanme, presenta hablar de un amplio espectro de formas diferentes. Por ejemplo, hay dos tipos de osteoporosis, como todas las enfermedades primarias y secundarias, ¿no? Primarias es que se distingue en general por el sexo, la edad a la que pertenecen las fracturas y la clase de huesos afectados, y secundaria cuando es resultado de un fármaco identificable o secundario a una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, que curse con la pérdida de tejido óseo. Con poca frecuencia los hombres pueden desarrollar una osteoporosis por deficiencia de andrógenos si tienen una disminución considerable en su producción. La osteoporosis primaria relacionada con la edad sobre todo aparece en torno a los 70 años o más tarde. Muchas mujeres, temo decirles, ¿no? A partir de los 50 años, 50, 80 años, lo que debemos de esperar, lo que es predecible es la pérdida de centímetros de altura. Lo mismo aplica para el caso de los hombres. Sin embargo, en ellos, por ejemplo, podemos mencionar esto a partir de los 60, quizá no tan pronto. Entonces, aquí tenemos diferentes factores que podemos considerar que son de riesgo para el desarrollo de la osteoporosis. Podemos observar a grandes rasgos que son demasiados, ¿no? Por ejemplo, la amenorrea. Ojo aquí, esto es súper interesante. La amenorrea en mujeres como consecuencia de un ejercicio excesivo. ¿Por qué? Es súper interesante porque no me estoy limitando la edad. Porque la pérdida de la menstruación a cualquier edad es un determinante importante de riesgo de osteoporosis en mujeres.
¿Y a qué le suena ahorita que estábamos hablando del síndrome de ovario poliquístico? Pues que obviamente este tipo de población está en riesgo, ¿no? Sobre todo, pues bueno, por un lado vienen los problemas reproductivos, pero por el otro lado, pasando la etapa reproductiva, se hace aún más grave el riesgo de osteoporosis. Y la aceleración de la pérdida ósea coincide con la menopausia, natural o quirúrgicamente, momento en el cual los ovarios pues dejan de producir estrógenos. Entonces se ha demostrado que las terapias sustitutivas de estrógenos sí sirven para conservar la densidad mineral ósea y reduce el riesgo de fracturas en los primeros años tras la menopausia. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en el momento que ustedes están trabajando con algún paciente, bueno, con alguna paciente de estas características, es importante conocer si está en tratamiento, qué tratamiento es, y se va a traducir en ventaja. Cualquier interrupción de la menstruación durante un periodo prolongado provoca pérdida ósea. La amenorrea que acompaña una pérdida excesiva de peso que se ve en las pacientes con anorexia o en personas que participan en deportes de alta intensidad o cualquier otra forma de ejercicio, tiene el mismo efecto adverso sobre los huesos que la menopausia. En deportistas amenorreicas, de hecho, normalmente se ha medido la densidad mineral ósea y se suelen encontrar niveles por debajo de un 25 a un 40% por debajo de lo normal. Las mujeres jóvenes con la triada de la mujer deportista, de trastorno de la alimentación, amenorrea y baja densidad mineral ósea, pues tienen mayor riesgo de sufrir fracturas. También otro factor súper interesante de riesgo, pues son los antecedentes familiares, ¿no? Principalmente. También bajo peso, un índice de masa corporal bajo, grasa corporal baja, pues aumenta el riesgo porque la masa de tejido adiposo, la masa de tejido adiposo tiene una gran influencia en esta parte. Cuanto mayor sea la masa corporal, mayor será la densidad mineral ósea. La grasa y el hueso están conectados por vías que involucran a la adiponectina, la insulina, la mielina y la peptina principalmente. Actúan en conjunto y pues bueno, se traducen que la densidad mineral ósea se mantiene. De hecho, fíjense, cuando estén revisando por ahí literatura en torno a obesidad, puede ser que se encuentren fuentes bibliográficas que digan que una complicación de la obesidad es baja densidad mineral ósea. No, esto realmente se ha demostrado lo contrario. Individuos con sobrepeso o obesidad normalmente suelen tener masas minerales, bueno, densidades minerales óseas considerables. Tienen menor riesgo de sufrir osteopenia u osteoporosis. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo el esqueleto? Cargar ese tejido adiposo. Entonces, pues cómo es la fisiología, ¿no? Tan sabia que prepara al individuo para esto. No quiere decir que sea una regla, por ahí puede existir el caso de algún individuo con obesidad, donde a lo mejor existan otros desajustes endocrinos y se esté dando una densidad mineral ósea insuficiente. Sin embargo, es importante pues ir observando en conjunto el caso del paciente. Por ejemplo, ahorita que les decía lo del índice de masa corporal bajito, ¿no? O un bajo peso, pues estas personas, ¿no? Pacientes con anorexia, pues están en mayor riesgo principalmente. La pérdida de peso producida por una dieta extrema, una cirugía bariátrica, también se asocia con pérdida de hueso. Por lo tanto, fíjense, tener sobrepeso es protector contra la osteoporosis y tener un bajo peso es factor de riesgo de fracturas. Ojo aquí,
No quiere decir que sea malo, ¿por qué? Porque reitero, entra en juego también la ingesta, la actividad física y la parte genética, ¿de acuerdo? También dentro de los factores de riesgo está el alcoholito, la cafeína, el tabaquismo, porque principalmente tiene un efecto tóxico sobre los osteoblastos principalmente. Y en el caso del alcohol, ojo, todo en exceso es malo. Un consumo moderado, 1, 2 copitas, pues realmente no va a tener un efecto dañino sobre el hueso. Tampoco si es como que se les pasó la mano, un brindis de pronto una vez cada 6 meses, pues no es algo que digas, ya tu densidad mineral ósea disminuirá. No, no realmente. Otro factor de riesgo que tenemos es que disminuyan los andrógenos en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres que disminuyan los estrógenos, sobre todo pues cuando hablamos de la menopausia, lo que nos lleva a hablar de la edad, que es un factor de riesgo. También hablar de enfermedades genéticas, el síndrome de Marfan, la porfiria, homocisteinuria, la fibrosis quística, otras enfermedades como muy raras. La única, de hecho, que les puedo mencionar que llegamos a revisar, la hemocromatosis. La falta de ejercicio es súper grave, el ser mujer, ¿no? Es un riesgo, hay mayor riesgo. Una ingesta inadecuada de calcio, vitamina D, fósforo. Ahí no les puse el fósforo, perdón, pero pues ahorita se los está diciendo. La raza, normalmente los hispanos tenemos mayor riesgo que otras razas. El tener sarcopenia, que es como la antesala de la osteoporosis, y el uso prolongado de algunos medicamentos. Entonces, aquí dentro de los medicamentos existen diferentes, por ejemplo, los antiácidos que contienen aluminio, algunos otros que ya son como muy particulares, pero veamos cuáles llegan a ser frecuentes entre comillas, los inhibidores de la bomba de protones. En el caso de pacientes que usan diuréticos, tenemos otros, por ejemplo, las tetraciclinas, pero no es súper normal estar utilizando tetraciclinas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el litio, no sé si se acuerdan cuando veíamos en evaluación del estado nutricional que hablábamos del trastorno de bipolaridad, muchas veces utilizan sales de litio. Entonces, aquí este medicamento aumenta el riesgo de osteoporosis. Pacientes que están consumiendo hormona tiroidea, es importante que suplementen calcio, vitamina D principalmente. Ahora, para el diagnóstico, principalmente la densitometría ósea es la que mide la masa ósea en función de la absorción tisular de los fotones producidos por los rayos X. Entonces, por ahí igual en evaluación, no sé si recuerdan cuando hablamos del DEXA, que es como este equipo donde te acuestas, va pasando el brazo del equipo y va midiendo tu densidad. Te da mucha información, como la masa grasa, la masa muscular, pero súper importante, te va informando de la densidad mineral ósea que tiene un individuo. Y la densidad mineral ósea, sobre todo, pues la podemos diagnosticar con base al score Z o al score T, donde pues normalmente el score T podemos hablar de que los individuos que estén entre 1 a 2 score T por debajo del promedio son individuos que ya están con datos de osteopenia. Individuos que estén por debajo de 2 score T ya son individuos que están en osteoporosis. De hecho, aquí podemos ver la grafiquita del lado derecho, ¿no? Vemos cómo está en normalidad, ¿no? Aquí está el 0. Hablamos de un individuo normal, de cuando va de -1 a 2.5 aproximadamente es el riesgo de osteopenia, y por debajo de 2.5 pues ya es riesgo de osteoporosis principalmente. En el caso de las mujeres premenopáusicas o de los hombres por debajo de los 50 años, se recomienda utilizar los score Z principalmente. Similar, ¿no? Hablando de cuánto por debajo está de un score Z, normalmente cuando estamos igual por debajo de un score Z de 3,
es ya cuando hablamos de la osteoporosis tal cual. Para la próxima clase voy a buscar un resultado de esta prueba, de una densitometría, porque es muy interesante y de hecho quizá no es lo más normal que ustedes van a tener en consulta por el costo que tiene la prueba. Les digo que les estoy hablando de hace unos 10 años, valía unos 1,300. Pues ahorita yo creo que ha de estar fácil, pues casi una tercera parte del precio, no sé, tendríamos que checar. Pero para que veamos los resultados que te va dando y se familiaricen sobre todo. Ahora, en cuanto a la cantidad de hablar un poquito de la parte de la nutrición y los huesos, les decía, el calcio, el fosfato, la vitamina D son súper importantes, pero también las proteínas, las calorías y los micronutrientes pues son importantes para el desarrollo y mantenimiento de los huesos. La ingesta de energía no tiene un efecto directo sobre los huesos, más bien una ingesta insuficiente de energía pues lleva un bajo corporal o un consumo muy bajo de las calorías necesarias para poder llevar a cabo las funciones homeostáticas normales. Entonces, en energía, pues siempre hacer prescripciones prudentes, ¿no? Sería la recomendación. En cuanto a las proteínas y el calcio son importantísimos, entonces una ingesta adecuada de proteínas junto con una ingesta adecuada de calcio es necesario para el mantenimiento óptimo de los huesos. Sin embargo, existen efectos negativos de una ingesta demasiada alta o demasiada baja de proteínas, junto con una ingesta insuficiente de calcio y sobre todo en adultos mayores es donde debemos de checar. Ahora, recuerden que en la nutrición vamos a encontrar diferentes teorías. Por ahí casi no hemos platicado de esta teoría, pero de la dieta alcalina y de la dieta ácida. La teoría de que ingestas más elevadas de proteínas producen una mayor carga ácida que aumenta la eliminación urinaria de calcio no ha sido verificada, ¿sale? Por eso como que de pronto no les menciono mucho esta parte. Sí, las proteínas de la dieta sí aumentan la carga ácida, sí se puede eliminar un poquito de más de calcio, sin embargo las proteínas mejoran la absorción de calcio y aumentan factores de crecimiento. Entonces ahí es como, stand-by, ¿no? ¿Dónde checaríamos? En una insuficiencia renal, obviamente. Por el contrario, cantidades muy poquitas de proteínas son las que nos deben de preocupar. Para el caso del calcio, las cantidades recomendadas saben ustedes perfectamente que son variables dependiendo la edad, pero independientemente a la cantidad, para suministrar el calcio necesario, recomendemos que en primer lugar se recomiendan las fuentes de los alimentos porque van de la mano con otros nutrimentos esenciales. La biodisponibilidad del calcio en sí es buena, sin embargo, sabemos que, por ejemplo, la absorción de calcio es muchísimo mayor en los lácteos y que además está acompañado de grasitas que nos ayuda a la absorción de vitaminas liposolubles que ayudan en el proceso, a diferencia de las fuentes vegetales, que muchas veces es más difícil que se logre absorber en su totalidad. Ese es el pequeño inconveniente. Ahorita también lo saco a relucir porque de pronto lo que viene es esta tendencia de las leches vegetales. No me gustaría como expresar alguna postura, más bien ustedes siempre busquen su criterio, su postura con base a la información, pero siempre es importante evaluar la totalidad del paciente, si consume o no lácteos de forma habitual, si le agradan o no los lácteos de forma habitual, para considerar pues seguirlos manteniendo o no. Si le agradan,
No existe ningún problema, pueden estar en la dieta, lo importante es que los estemos equilibrando. Si le gustan las fuentes vegetales y está abierto a la posibilidad de leches vegetales en sentido de gustos y en sentido de bolsillo, pues ok, pero no lo hagamos por hacerlo como ahorita muchas modas están poniendo, ¿no? Las leches vegetales que realmente son de modas, pues no mandarlo como a diestra y siniestra. Por ahí recuerden también en su momento, no me acuerdo en qué materia, en litiasis, cuando hablábamos del tema de litiasis renal, cuando hablamos de que lo vamos a suplementar, es importante conocer cómo está la eliminación urinaria de calcio para evitar que estemos formando por ahí nosotros un pequeño cálculo de calcio. ¿Sale? Nada más esa es una pequeña observación. Y pues sabemos también que un porcentaje grande de la gente está acostumbrada a autoprescribirse calcio, entonces preguntar qué otros factores hay ahí. En cuanto a otros elementos que debemos de controlar, pues por ejemplo los refrescos de cola, principalmente por el fosfato. Los refrescos tienen un escaso valor nutritivo, pero tienen un alto contenido de fosfatos, entonces pues, principalmente lo que debemos de valorar. También otros oligoelementos como es el caso del hierro, el zinc, el cobre, el manganeso, el boro, pues son importantes para el papel del calcio, entre otras funciones metabólicas. La vitamina E es súper importante, la vitamina D no puede faltar, de hecho siempre van de la mano, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener los niveles séricos de calcio y fósforo dentro del rango adecuado. Los alimentos fuentes de calcio, principalmente, perdón, de calcio, no, de vitamina D, son aquellos que tienen principalmente grasitas, ¿no? Pues recuerden que la vitamina D es una vitamina liposoluble, entonces lo vamos a encontrar en ese tipo de alimentos grasos, ¿no? En cuanto a la vitamina K, también es muy importante para la salud de los huesos. Una ventaja de la vitamina K es que se encuentra en diferentes alimentos, aparte de que sintetizamos una fracción en el intestino. Y pues también aquí es hablar de la mancuerna que tienen los microorganismos de nuestra microbiota intestinal que participan en este papel. En cuanto al alcohol, pues les había mencionado, depende de los niveles. El café y el té, asimismo, depende de los niveles, porque en el caso de una cantidad muy alta, pues el exceso es perjudicial. La pregunta del millón, bueno, ¿de cuánto café estamos hablando? Más o menos de unas 4 tazas hacia arriba, el exceso puede ser contraproducente. En el caso de las fibras, sobre todo dietas muy altas en fibra, pueden interferir con la absorción adecuada de calcio. Sobre todo los veganos o aquellas personas que consuman 50 gramos tienen una probabilidad mayor de tener una absorción de calcio disminuida. En cuanto a las isoflavonas, están presentes en algunos alimentos, por ejemplo en la soya. Las isoflavonas funcionan como agonistas estrogénicos y antioxidantes en células óseas. Lo que hacen es inhibir la resorción de hueso, por ejemplo, esto probado en modelos animales. Sin embargo, en la literatura ya de estudios hechos en mujeres, ¿no? Adultas menopáusicas, se ha observado que existen efectos benéficos modestos. O sea, no es la panacea, pero sí van a aportar un beneficio. Entonces ahí ténganlo como isoflavonas de soya sí se recomiendan. En el caso del sodio, pues igual una ingesta elevada de sodio contribuye a que se elimine más calcio. Sin embargo, el problema es por esto, no por la eliminación, no porque interfiera en la función o algo por el estilo. Y en el caso del ejercicio, pues les había mencionado, el cargar peso es lo que estimula principalmente este remodelado adecuado principalmente. Solo, ojo, en personas con osteoporosis no se recomiendan ejercicios que apliquen una fuerza
fuerza intensa contra un hueso potencialmente débil. No me vayan a mandar a CrossFit a un adulto mayor porque pues de pronto ahí el resultado no va a ser muy bueno. Entonces, por último, chicas, pues principalmente esto es lo referente al funcionamiento de los huesos. Es un tema muy bonito, les digo que voy a buscar el resultado de una densitometría. Y de tarea nada más les voy a encargar una pequeña infografía de los alimentos aconsejados y desaconsejados para pacientes que tienen osteopenia y osteoporosis. Ahorita lo platicamos. ¿Cuáles van a ser los aconsejados? Aquellos que sean fuente de calcio, vitamina D, de fósforo, vitamina A, de vitamina K. ¿Cuáles van a ser los desaconsejados? Aquellos que son ricos en fosfatos, el alcohol, el café, ¿de acuerdo? Sencillito para que ustedes lo vayan teniendo. Ya no se escuchó lo último, Miss. Lo último de qué, perdón. Ah, es que se bajó su audio, ya nada más nos estaba diciendo que los alimentos recomendados y no recomendados, y para cuándo sería la fecha de entrega. Ah, el siguiente domingo. Gracias. Sí. Ok, chicas, cuídense muchísimo. Nos vemos la otra semana.